Dios les bendiga a mis hermanos de la clase de neumatología del Espíritu Santo. No me puedo conectar con ustedes, pero sí quiero dejarles algunos datos de la clase, ¿verdad? Para seguir avanzando. Recuerdo que estábamos viendo los errores del pentecostalismo. Le dije el primer error y el más craso error para mí es que falta la experiencia. A veces el pentecostalismo hace de la experiencia una teología. Y les dejé claro a ustedes en decirles que eso es imposible de hacer. Una experiencia no hace teología. Usted puede tener la experiencia más hermosa, más gloriosa que usted puede tener, pero eso no lo hace un postulado teológico. No lo hace un postulado teológico. La teología se basa en la interpretación bíblica, no en la interpretación de mi experiencia personal. Y eso es un error de lo cual tenemos que cuidarnos. Yo no puedo basar una norma dentro de la iglesia porque tuve un sueño o porque un profeta me dijo. No. La norma de la iglesia, los postulados de la iglesia se basan en la palabra. Otro de los errores nuevos que no les había comentado la semana anterior es el abuso de los dogmas. Hay una gran rama, hay dos grandes ramas, eso vamos a ver luego, más adelante en las clases, sobre el pentecostalismo. Una de esas ramas y la que vamos a ver es que una de las ramas más importantes es la rama dogmática, una rama en donde han establecido dogmas al mismo par de la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es un dogma? Recuerde esto, un dogma tiene que ver, para que usted lo pueda entender mejor, como un criterio humano, una regla humana con una base bíblica. Tiene una base bíblica. Un dogma no es doctrina. La doctrina es un contenido bíblico, un principio bíblico, el cual la iglesia cree, acepta y practica. El dogma no es así. Puede tener sustento bíblico, pero eso no quiere decir, escuche bien, eso no quiere decir necesariamente que sea un punto teológico, no significa que sea un tema de salvación. Y el abuso de los dogmas dentro del pentecostalismo siempre ha sido muy común. Por ejemplo, el movimiento pentecostal se consideraba un movimiento de santidad, pero una santidad que se tenía que demostrar externamente. Entonces usted va a ver hoy por hoy iglesias que prohíben el uso, por ejemplo, del pantalón en las mujeres, el pintarse las canas, el usar aretes, collares. A los hombres hay iglesias pentecostales que no les permiten tener barba, que tienen que estar siempre internados y con la corbata puesta, ¿verdad? Entonces el uso del dogma, que eso es un dogma, eso, si en su iglesia está el hecho de que, ¿sabe qué? Mire, usted no puede entrar a la iglesia si no es con falda, eso es un dogma. Ahora, ¿cuál es el problema del dogma? Cuando hacemos el dogma un punto de salvación, y ahí es donde incurre el error del pentecostalismo. Yo puedo establecer el dogma como una regla, como una norma, ¿verdad? Como la norma que existe en un trabajo, como la norma que existe en un colegio, en una escuela, perfecto. Pero yo no puedo predicar un dogma como un criterio de salvación. Ahí está el problema. El dogma no es un criterio de salvación. El que yo no cumpla una dogmática no necesariamente me hace un pecador o me condena. Es decir, si la mujer se pinta el pelo, ¿se va al infierno? Claro que no. Si la mujer usa un pantalón, ¿se va al infierno? Claro que no. Si el hombre se rasura la barba, ¿va al infierno? Claro que no. Son dogmas. El que lo tiene, amén, gloria a Dios, se lo respeta. Si usted está a gusto, amén, gloria a Dios con eso. Pero el asunto es, escuche esto que es importante, el asunto es que yo no lo puedo considerar como un punto de salvación. Y aquí está el famosísimo verso, ¿verdad? De en el de Deuteronomio, cuando la Biblia establece que el hombre no se vista como la mujer y que la mujer no se vista como un hombre. Y ese verso de interpretación yo se los voy a enviar como deber para que usted lo interprete a la luz de la Escritura. ¿Qué realmente está diciendo el Señor? ¿Está condenando el uso del pantalón? ¿Está condenando el uso de la ropa? ¿Es realmente un punto de salvación el que la mujer se ponga un pantalón o no? Porque hay muchos pentecostales que toman este verso
para basarse en una dogmática que no puede ser. Ese como segundo error. ¿Cuál es el tercer error del pentecostalismo? Que cuando hay la experiencia está por encima de la teología, hay un abuso de la dogmática, también ocurre una total falta de orden. Ese quizás es uno de los grandes problemas que tenemos, la falta de orden dentro del pentecostalismo, dentro de nuestras iglesias. Hay un orden que no se está cumpliendo, que a veces no se cumple. El típico dicho, lo que el Espíritu diga, eso se hará. ¿Cierto? Bueno, no dicho, eso está en la palabra, lo que el Espíritu diga, eso se hará. O si no, tenemos el que sabemos a qué hora entramos, pero no sabemos a qué hora terminemos. El hecho de que si en medio culto todo el mundo comenzó a hablar en lengua, a saltar, a brincar, a zapatear, a correr de un lado para otro, muchos ven eso como una manifestación del Espíritu Santo, pero realmente es una manifestación o es un desorden dentro de la iglesia. Hay que tener mucho cuidado en manifestar o en catalogar una manifestación del Espíritu con un desorden dentro de la iglesia. Pablo es claro en esto y se los voy a enviar después como tarea, no ahora porque ya les envié lo del libro de Deuteronomio. Pero Pablo es claro en esto, en el orden que hay que tener. El pentecostalismo carece en muchos lugares del orden, un orden divino, ¿verdad? Las cosas no se pueden dar a lo loco, a la manera de como nosotros creemos. No, tiene que estar debidamente ordenado. Y esto nos trae también el cuarto gran error. ¿Cuál es el cuarto gran error? Es que a veces la emoción, y yo creo que esto yo les hablé en su momento, la emoción va más allá que lo espiritual. Y aquí, hermano, yo creo que es uno de los puntos más importantes, ¿verdad? Más importante de los errores. ¿Por qué? Porque es muy complicado. Yo creo que alguna vez se los expliqué ya. Es una línea muy finita. Es una línea muy fina. Poder distinguir qué es emocional y qué es espiritual. Yo alguna vez le comenté que cuando el Espíritu se manifiesta, obviamente va a tocar nuestras emociones. Obviamente va a haber gente que no va a saber qué hacer, cómo actuar, y quien corre se cae y brinca. Yo he visto gente está vomitando, ¿verdad? Porque toca nuestras emociones, somos seres emocionales. Pero, escuche bien, la idea no es que mi experiencia espiritual se quede exclusivamente en mi emoción. No, tiene que ir más allá. Y uno de los grandes problemas es que el pentecostalismo confunde la emoción con el orden, con la manifestación del Espíritu Santo. Y aquí hay que tener claro esto. ¿Qué es emoción? ¿Qué es emoción y qué es espiritual? ¿Hasta dónde es simplemente una manifestación de mi emoción? Que no digo que esté mal, siempre y cuando se haga con orden. Yo les comentaba a ustedes cuando David danzaba, ¿se acuerdan? Cuando David traía el arca del pacto. Dice la Biblia que David traía el arca del pacto y venía danzando de tal manera que la mujer se avergonzó. David no venía brincando, David venía haciendo un espectáculo, que la mujer se avergüenza de aquello. Era su emoción, el Espíritu no lo había tomado, era su emoción y David era su manera de adorar y de glorificar a Dios. Ahora, ¿la emoción es parte de una manifestación? Claro que sí. Pero, escúcheme bien, cuando nosotros solo nos dejamos llevar por la parte emocional y no la espiritual, allí es que existe desorden. Cuando es una verdadera manifestación del Espíritu, se hace en orden. El desorden es cuando las emociones solamente son tocadas. Un ejemplo fácil para que usted pueda identificar esto. Cuando la gente en su iglesia se emociona, brinca, salta, patalea, grita, da vuelta, si usted se da cuenta, es casi siempre cuando hay alabanzas rápidas. Estas alabanzas hebreas, como se llaman, cantaré al Señor por siempre. Usted va a ver la gente cansando, saltando, gritando, danzando, se caen al piso, se revolotean. Haga lo mismo con una alabanza lenta, una alabanza de adoración.
Hay gente que hasta se sienta, lo mismo que brincan y saltan cuando viene un tipo de ese tipo de alabanza, se sientan, no la cantan, no les gusta, no se sienten cómodos, pero también es una forma, escuche bien, de identificar que lo primero que ocurrió fue emoción, porque Dios te toca en el sonido apacible como en el estruendo. Entonces, mucho cuidado aquí, hay que identificar bien la emoción, escucha bien, y lo espiritual. La emoción no puede estar por encima de lo espiritual y eso es uno de los grandes errores del pentecostalismo. Y uno de los otros errores del pentecostalismo, pues eso se los dejo para la otra semana. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde, espero el deber por favor. Bendiciones, chicos.